El derecho internacional e instituciones internacionales. Aquí vamos a hablar de una serie de cuestionamientos que nos vamos a hacer frente a este tema. Bueno, ahora vamos a conocer cuáles son las principales fuentes del derecho internacional reconocidas por la comunidad internacional y cómo se aplican estas en la elaboración y la interpretación de normas y tratados internacionales. Donde para empezar necesitamos conocer en primera parte qué es el derecho internacional y cuáles son las fuentes que son reconocidas por la comunidad internacional. Según la ONU, el derecho internacional está basado en la Carta de la misma organización, la Carta de las Naciones Unidas, donde comprende una serie de actividades a escala mundial, donde se fomenta la paz y la justicia, donde el derecho internacional se define como una serie de responsabilidades legales ante el trato de los individuos y su relación con los estados. Junto con esto se regula una serie de bienes comunes mundiales y se da respuesta a una serie de problemáticas a escala mundial. Uno de los autores que habla sobre el término del derecho internacional es Plagari 2004, donde habla de este como una misión pacificadora de los conflictos entre los distintos estados, donde se busca evitar la violencia por medio de una serie de normativas que van a dar entre los estados, los actores y sujetos de la comunidad internacional para su armonización, donde estas son creadas a través de una serie de fuentes que se van a traducir después en normas jurídicas internacionales y estas, junto con esto, el derecho internacional comprenderá de una función ejecutiva, administrativa y judicial. A la hora de tomar en cuenta las fuentes nos remitimos a lo que dice el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, precisamente en el artículo 38, donde se habla sobre las fuentes del derecho internacional, que son las convenciones internacionales, pueden ya ser generales o particulares, la costumbre internacional, los principios generales del derecho, las decisiones judiciales y las doctrinas publicistas, donde estas últimas dos son medios auxiliares. De la misma manera, entendemos, como lo dice el autor Rojas en el 2010, en el cual nos da a conocer que estas pueden diferenciarse en dos grupos, primarias y secundarias. Las fuentes primarias se encuentran todos los tratados internacionales, también conocidos como convenciones, donde es una serie de acuerdos que se tiene como objetivo crear o transferir una serie de derechos u obligaciones, los cuales tienen una gran importancia y según el autor tiene una mayor jerarquía a comparación del resto de fuentes. También está la costumbre internacional. La costumbre comprende una serie de dos elementos constitutivos, uno de carácter adjetivo que es reconocido como conceptuo que da a conocer la práctica general y otro subjetivo como opinio iuris que da reconocimiento a esa práctica general, donde es conocida como el derecho y aceptada por la sociedad. Y de la misma manera en el tercero tenemos los principios generales del derecho, que son todos aquellos principios éticos, políticos fundamentales, los cuales hacen que, por medio de una investigación, conocer si este puede ser usado como fuente de derecho internacional, donde se ha reconocido tales como la responsabilidad internacional y la buena fe, entre otros. Ahora, hablando de las fuentes secundarias, tenemos las decisiones judiciales por los tribunales internacionales y las opiniones por la de doctrina del derecho internacional público, donde estas son instrumentos que ayudan a la interpretación de normas y se reconocen dentro de las prácticas hechas de los estados como forma de un consenso, donde solo se tiene el parámetro internacional, sino regional y nacional, donde en cada una de estas se da una revelación de la jerarquía, donde no se toma en cuenta que esté determinada, sino según algunos autores dicen que prefieren el orden que ya está impuesto por el CIJ y otros dicen que tiene la misma jerarquía, en el cual también tomamos en cuenta el artículo 93 de la Carta de las Naciones Unidas, donde se nos permite conocer que la Corte Internacional de Justicia, o CIJ, lo nombra como órgano permanente y de la misma manera es reconocido dentro del panorama internacional por los estados tanto sus normas como sus funciones, haciendo válida pues el artículo 38 del que estábamos tomando en cuenta. Haciendo partícipe de todos estos aspectos que anteriormente nombramos, se da a responder la otra parte de la pregunta: ¿cómo se aplican en la elaboración y en la interpretación de normas y tratados internacionales todas estas fuentes de derecho? Entonces,
El fomento al desarrollo progresivo del derecho internacional y de su codificación en apoyo a la red de cada vez mayor de tratados internacionales y de mecanismos internacionales da solución a una serie de controversias, como lo va a conocer el autor Sergio 2012. El derecho internacional público son tanto fuentes como expresión normativa jurídica, donde tiene la función de crear derecho, y se genera sobre base de fuentes del derecho internacional, ya que son formales, pueden ser formales o materiales. En el caso de que son formales, crean una serie de normas jurídicas productoras de otras, y los materiales son todos los hechos o actos que genera el derecho, donde su objetivo recae a la hora de regular las relaciones jurídicas internacionales y nacionales, al tener que interpretarlas y aplicarlas y luego ser ejecutadas, tanto por las normas como los tratados, y este último considerándolo como norma jurídica. De igual forma, encontramos dentro de las normas el ius cogens. El ius cogens es una norma obligatoria de validez de la comunidad internacional, donde la única manera de modificarla es a la hora de tener o ponerla con una norma de la misma categoría o misma jerarquía. Y el soft law, que establece una serie de extensiones que se va a dar a conocer cuando sean las situaciones en las cuales no se quiere crear un tratado, pero no se quiere evitar que no se ponga una regulación, lo cual sea una declaración intencional que no es obligatoria. Rojas 2010. Lo anterior nos centramos principalmente en normas, pero a la hora de tratar sobre los tratados internacionales, los estados deben dar su consentimiento para obligarse a estos. Entonces, en atención a su soberanía, a través de un proceso de firma y rectificación, donde se encuentran las reglas codificadas en la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados de 1969, Vargas 2013. De igual manera, comprende una serie de elementos que son: primero, que exista un acuerdo que se pueda hacer tanto escrito u oral, donde es más común tenerlo de forma escrita. En segundo lugar, que se celebre en al menos con dos sujetos del derecho internacional. Estas pueden ser ya organismos internacionales, entre otros. Donde acá se da la declaración de que los pactos hechos entre estados y personas privadas no son considerados tratados internacionales. De igual manera, el acuerdo debe estar destinado a producir efectos jurídicos, es decir, crear derechos y obligaciones entre las distintas partes que lo firmen. Y el cuarto es que debe encontrarse regido bajo las normas del derecho internacional. Todo esto debe estar de acuerdo al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en el título primero de la convocatoria de 2022 a 2023. Siguiendo el autor Rojas 2010 nos da a conocer que los tratados internacionales que regulan las tres convenciones son la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho a los tratados, la segunda la Convención de Viena de 1986 que da el derecho a los tratados entre los estados y organismos internacionales entre sí. Y por último, la Convención de Viena de 1938, donde va la asociación de estados en los tratados internacionales, donde se hace paréntesis de que se encuentra en vigor la primera y la última. ¿Qué medidas pueden tomar los estados para el cumplimiento de las decisiones por los tribunales internacionales? ¿Y cómo éstas pueden afectar al derecho internacional en la práctica? Bueno, para poder abordar un poco esta pregunta y dar una respuesta cercana, tenemos que dar en una primera instancia un contexto más histórico al respecto. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces podemos relacionar que cuando hablamos del surgimiento del derecho internacional no podemos por ningún motivo desligar al Estado, teniendo en cuenta que el Estado va muy de la mano, son dos conceptos que están muy relacionados, ya que el derecho internacional surge a medida que quiere regular conflictos entre dos partes que no están de acuerdo, por ende, en este caso los estados. Un ejemplo cercano a lo que da un inicio de lo que hoy conocemos como derecho internacional es la Paz de Westfalia de 1648, en la que se pone fin a un conflicto bélico de una duración aproximada de 30 años, donde se establecen una serie de tratados que convengan a las dos partes para así poder poner fin a este. Como este ejemplo podemos entender que hay acontecimientos históricos claves que han servido para el surgimiento del derecho internacional que conocemos hoy. Ahora bien,
El siglo XX también ha sido testigo del desarrollo más importante para esta rama del derecho, el derecho internacional. No podemos admitir que, como ya lo había dicho anteriormente, está fuertemente condicionada por el paradigma estatal, pues lo que deriva en determinadas circunstancias de que la disciplina pierda su acogimiento a nivel internacional de la manera que debería ser. Se encuentra vinculada también de manera directa a los cambios que se han generado entre las organizaciones políticas y jurídicas dentro del entorno europeo de Occidente principalmente. Ahora, entendiendo que el derecho internacional se encuentra fuertemente condicionado por factores externos y pues sujetos a determinaciones de algunos sistemas jurídicos, mayoritariamente en este caso, como lo vimos anteriormente, son europeos, surge una duda. ¿Qué medidas pueden tomar los estados para cumplir con las decisiones de los tribunales internacionales, aludiendo a que estos deben tener una descentralización estatal, acogiéndose a una medida más globalizada, por lo que el derecho internacional no se centra en un estado, sino se aborda en diferentes estados? Ahora sí, respondiendo a nuestra pregunta inicial, las medidas que deben tomar los estados para el cumplimiento de las decisiones internacionales, según el Convenio de Ginebra de 1949, en primera instancia necesitan presión diplomática, ya que con presión diplomática, denuncias públicas y presión a través de intermediarios, los estados se ven obligados a cumplir con el derecho internacional. Las medidas de coerción o medidas coercitivas se refieren también a acciones legales como la expulsión diplomática o las rupturas de relaciones comerciales que en gran medida afectan a los estados. La cooperación internacional también involucra el trabajo tanto de organizaciones como de los propios estados para que los estados cumplan con sus responsabilidades internacionales. Y la asistencia humanitaria implica contribuir a esfuerzos humanitarios y garantizar la seguridad para la operación de diferentes ramas entre los diferentes territorios. Bueno, por otro lado, ya hoy existen las responsabilidades de los estados en el cumplimiento del derecho internacional y pues claro, de los derechos humanos, destacando que ya hay medidas para llevar a cabo su ejecución. La obligación de respetar y garantizar, los estados deben garantizar y respetar los derechos humanos estipulados en los tratados internacionales ratificados. La prohibición de invocar el derecho interno, teniendo en cuenta que no pueden invocar disposiciones de derechos internos para justificarse si se lleva al incumplimiento de los tratados ya establecidos. También la obligación de reparar. En el caso del incumplimiento, los estados tienen la responsabilidad de reparar. La jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos pues ha conformado estas obligaciones y responsabilidades estatales en una jurisprudencia, lo cual conforma a los estados a cumplir medidas legales si no se lleva a cabo el cumplimiento de dichos puntos. Ahora bien, el impacto que pueden tener las medidas de los estados para el cumplimiento de los tribunales internacionales son variadas e importantes, ya que una de las principales puede ser el fortalecimiento del Estado de Derecho, pues el cumplimiento de las decisiones de los tribunales fortalece en gran medida el Estado de Derecho a nivel internacional. Otra es como la disuasión de futuras violaciones, pues el cumplimiento del derecho internacional puede disuadir a otros estados para no violar el derecho internacional. Y otra de las más importantes es la armonización en el derecho interno. La obligación de cumplir las decisiones internacionales también puede impulsar en la armonización del derecho interno con los estados internacionales. Esto pues ayuda como que a la comunidad internacional a tener más amena convivencia en diferentes aspectos, y si se fortalece dentro del Estado, teniendo en cuenta que vimos que están muy relacionados el derecho internacional y el Estado, si se fortalecen medidas dentro de los Estados, se fortalecen también hacia afuera y hacia el derecho internacional. Ahora vamos a responder el siguiente cuestionamiento. ¿Cuál es la importancia para América Latina el tener una convención de derechos humanos?
Para dar respuesta necesitamos conocer un poco sobre el contexto histórico, donde se va a tomar en cuenta el autor Ventura Robles, donde vamos a vivir en varios momentos históricos. El primero es la Conferencia Interamericana de Problemas de Guerra y de Paz, que se dio en 1945 en México, donde se da un paso claro a la voluntad de la protección internacional de los derechos humanos en el sistema interamericano. La segunda es la Conferencia Internacional Americana, que se celebra en Bogotá en 1948, donde se suscribió la Carta de la OEA y se adoptó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, como instrumento de carácter no obligatorio, como una mera declaración, pero se dio su funcionamiento a la Corte Interamericana destinada a garantizar derechos del hombre. La tercera es la 10ª Conferencia Interamericana realizada en Caracas en 1954, donde se dio el Consejo de OEA que pueda continuar con los estudios de protección jurisdiccional en los derechos humanos, donde se analiza el caso de que llegue a poder generarse una Corte Interamericana para proteger los derechos humanos. Asimismo, está la número 4, que es la Conferencia Interamericana Especializada sobre los Derechos Humanos, que fue realizada en San José, Costa Rica, en 1969, donde se adoptó la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, o también conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, donde hasta el momento la estructura institucional del Sistema de Protección Internacional de los Derechos Humanos en América descansa en el instrumento de declaración declarativa, donde en la continuación del tiempo ha permitido que sus principales hitos cambiaran la naturaleza jurídica de los instrumentos, donde se pasará de una naturaleza declarativa a un instrumento que esté de base convencional y obligatoria. De la misma forma, vamos a hablar sobre el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, el cual está constituido bajo una serie de tratados y 2 órganos esenciales. Primero es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el segundo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De la misma manera, vamos a hablar en primera instancia sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también conocida como CIDH, que es un órgano principal y autónomo de la OEA, la cual actúa como representación de todos los países miembros, donde comprende una serie de funciones que brinda la protección de los derechos humanos para evitar daños graves e irreparables en casos de urgencia. Asimismo, revisa, investiga y da conocimiento de cómo se encuentran los países miembros frente a los derechos humanos y hacen su trabajo bajo 3 pilares esenciales. El primero es el sistema de petición individual, el segundo es el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros y el tercero es la atención a líneas temáticas prioritarias. De la misma manera, a la hora de hablar por la parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta está bajo un estatuto donde esta comprende como una institución judicial autónoma, la cual comprende una sede en Costa Rica y cuyo objetivo es aplicar e interpretar esta misma convención, donde está requerida bajo el artículo 52, donde en esta comprende la composición de la misma. Bueno, tomando en cuenta los elementos anteriormente dados, ahora entenderemos el contexto que estaba implicado Latinoamérica para poder llegar así a conocer su importancia. Según Burkhardt 2015, Latinoamérica ha sido marcada por una serie de contradicciones. En primera parte, la diversidad intrínseca, que es propia de donde muchos siglos ha dado diversidad étnica, política, económica, cultural, de este continente fue negada, tanto por la parte del Estado como por parte de la población fue olvidada, donde a pesar de que los derechos humanos en el continente fue una cuestión fundamental para los tiempos de hoy en día frente a los actos de lesa humanidad, que ha conllevado también a su crecimiento y evolución, pues esta sigue siendo una de las regiones más marcadas por la desigualdad y la segregación social, donde en algún sentido está condenada también es del capitalismo y la colonialidad, que ha profundizado significativamente la desigualdad social latente en la región. De la misma forma, nos permite reconocer que según Garate 1999, la visión de Latinoamérica refleja la importancia de exponer una serie de conjunto de afirmaciones, propuestas y de preocupaciones frente a la situación jurídico-cultural de que estos países se ven enfrentados, donde comparten unas necesidades y aspiraciones propias del mundo de desarrollo, mantienen y defienden un conjunto de postulados comúnmente que se entiende que pertenecerían al mundo occidental.
De la misma manera, donde estos sistemas de protección interamericanos de derechos humanos ha permitido grandes avances, pero todavía se quedan cortos, como lo vemos con la doctora Borgen Larsen de 2014, donde habla que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tenido que verse enfrentada bajo una capacidad de enfrentar y luchar eficazmente contra violaciones masivas de derechos humanos, donde a la hora de reconocer y conocer las circunstancias de Latinoamérica, entendemos que en primera parte el contexto legal, o sea, el contenido de la convención, así como el contexto político, el estado de la violencia institucionalizada en América Latina y el sociológico, la composición de la Corte, serán descritos con el fin de comprender las razones que llevaron desde muy temprano la Corte Interamericana a privilegiar de manera regular, pero no sistemáticamente, la interpretación más protectora de la Comisión Americana de Derechos Humanos, donde dentro de esta, desde su creación de la Corte Interamericana, siempre ha favorecido la finalidad del pro homine, que es un principio, el cual lo describe Constanza Núñez en 2017, que es favorable para el ser humano y sus derechos, donde permite la garantía de estos mismos y los derechos fundamentales consagrados a nivel constitucional por medio de la protección, la garantía y la promoción. De la misma manera, donde tomamos en cuenta uno de los informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, da a conocer cómo el sistema interamericano de derechos humanos, la función de este sistema es promover y proteger estos derechos que están en vigor, donde se ha dado paso a que varias comisiones en la función de prevenir, erradicar y sancionar, en que se consagren los derechos de igualdad, de integridad física, salud, educación, entre otros, quedan mecanismos de protección específicos para la protección efectiva y eficaz de estos derechos humanos, donde se quedan a veces muy limitados a la hora de tomar en cuenta que tienen una gran relevancia para los avances significativos en Latinoamérica, pero siguen siendo procesos que en vez de ser eficaces y rápidos, pueden que no haya una solución inmediata y cada caso puede demorar muchos años. Para abordar la siguiente pregunta de qué se entiende por fragmentación del derecho internacional y cuál resulta siendo su importancia, en una primera instancia decidimos dar una definición general, de acuerdo a toda la investigación que realizamos, entendiendo que la fragmentación del derecho internacional se refiere a la diversificación y a la expansión del derecho internacional en diferentes áreas y temas. Es un tema bastante complejo y son conceptos relacionados a las relaciones internacionales. Como siguiente, decidimos leer algunas definiciones y dar algunas definiciones de autores no citados directamente, teniendo en cuenta que, asumiendo lo que dicen, damos lo que entendemos a lo que se refiere cada autor. Entonces, decidimos citar 5 autores que hablan sobre la fragmentación del derecho internacional y su importancia. Por otro lado, pudimos investigar sobre Chawkat Alam 2003, que propone una visión más matizada de la fragmentación, pues reconoce los beneficios y riesgos. Él argumenta que la fragmentación puede ser una herramienta también útil para abordar problemas específicos de manera un poquito más efectiva, siempre que se tomen las medidas necesarias para asegurarse la coherencia y la coordinación entre las diferentes normas y regímenes jurídicos que surgen dentro del entorno. Por otro lado, Antonio Caseses en 1999 define la fragmentación como la multiplicación de normas institucionales y en los tribunales internacionales que regulan diferentes aspectos entre las relaciones internacionales. Sobre los riesgos que él cree que existen dentro de la fragmentación, nos da que la incoherencia es uno de los mayores y los principales, dado la complejidad del sistema jurídico internacional, lo cual digamos que lo contrapone con otro autor que es Alam, quien no la define como incoherente. Mientras que Michel Alkewart en 1987 sostiene que la fragmentación es una consecuencia inevitable de la globalización, a lo cual en un punto de vista personal creo que estoy de acuerdo, dado la complejidad de las relaciones internacionales. Él argumenta que la fragmentación puede ser positiva
si se gestiona adecuadamente, permitiendo como mayor flexibilidad y adaptaciones en las necesidades específicas de cada ámbito. Y por último, Martí en el año 2002 da una crítica a la fragmentación como un proceso que debilita el derecho internacional, teniendo en cuenta su rara coherencia. Según lo que aboga él, tiene un enfoque más centrado en los principios generales del derecho internacional y en la búsqueda de una justa solución equitativa. De acuerdo a todas las anteriores definiciones que pudimos encontrar dada la investigación realizada, podemos encontrar ciertas ventajas y ciertas desventajas de la fragmentación. Entre las ventajas podemos ver mayor flexibilidad, mayor participación y mayor eficacia dentro del sistema internacional. Mientras que entre algunas de las desventajas que pudimos encontrar es la complejidad y la falta de coordinación que puede existir dentro del sistema internacional, dado que la falta de coordinación es algo que sí es muy notorio en el sistema internacional hoy, visible para nosotros. En general, la fragmentación del derecho internacional es un fenómeno complejo con importantes implicaciones en el futuro de los sistemas internacionales.